Hola, vamos a ver hoy un tema que nos va a enseñar un poquito mejor a quién está dirigido el guión. Esto ya lo hablamos, pero bueno, lo vamos ahora a profundizar desde un punto de vista un poquito más teórico, pero también para que lo entiendan mejor aquellos que no. Para eso vamos a aplicar lo que se llama el guión de Jacobson, muy conocido, quizás lo han visto ya en otra materia o en secundario o en otra facultad. Es un modelo muy sencillo, muy recto, que consta de seis factores que están siempre en todo hecho de comunicación, sea hablado, escrito, audiovisual o de cualquier otro tipo que podamos imaginar o conocer. El centro es el mensaje, justamente el mensaje que puede ser escrito, audiovisual, etcétera. No sé, justamente el mensaje audiovisual. Mensaje es un conjunto de signos, un conjunto de elementos materiales a los que se puede acceder. Ese mensaje está producido por un emisor y dirigido al receptor. Esto es muy evidente, muy intuitivo, digamos, ¿no? Estos tres elementos existen desde hace mucho en la consideración de los teóricos o pensadores. Jacobson les agrega tres elementos más. Por un lado, el contexto referente. Esto es discutible, el contexto se puede interpretar un poco como la situación en la cual el mensaje ocurre, y el referente, que es lo que nos interesa más, sería aquello a lo cual el mensaje alude o se refiere, es decir, su contenido. ¿Sí? Porque, por ejemplo, uno puede hablar de algo, bueno, ese es el tema sería el referente, señalar algo exterior a sí mismo, ¿no? Yo puedo hablar de una ciudad, ¿sí? Y eso es un referente. O puedo mostrar una ciudad y eso es el referente. El mensaje está construido por un código. El código es un conjunto de reglas para construir el mensaje. No se puede construir un mensaje al azar, acumulando elementos. Tiene que haber un orden y una serie de reglas. Y esas reglas, es decir, el código, tiene que ser conocido por emisor y receptor, por lo menos parcialmente, porque cuanto más conozcan el emisor y el receptor el mismo código, más se van a entender. Si no conocen el código, por ejemplo, una lengua, un idioma, obviamente no se van a entender. Alguien que nunca vio una fotografía o una película no va a entender lo que es. Como los primeros que vieron una película y no entendían qué era, pensaban que era la realidad, qué sé yo. No podían entender qué era eso, porque era nuevo. Y después el canal o contacto. El canal es el soporte físico por el cual el mensaje tiene que circular, sea el aire, sea un libro, sea el espacio, ondas electromagnéticas o lo que sea, un soporte físico que debe ser abierto y cerrado después, ¿no? Es el contacto. El emisor y el receptor se contactan, si no el mensaje no puede circular, obviamente. Si uno habla por teléfono y del otro lado no hay nadie, el canal está cerrado, ¿sí? No hay contacto, por lo tanto no hay mensaje. En cambio, si el otro contesta, ahí se establece el contacto. Cuando se despiden, se cierra el contacto, se cierra el canal, digamos, se interrumpe el contacto. Bueno, este es el esquema general, ¿no? Lo vamos a ver aplicado a la película, que es lo que nos interesa. Bueno, nos interesa el guión, pero empecemos por la película. Es bastante obvio, el emisor puede ser el director. Algunos consideran que el director es el autor de la película, pero bueno, eso es muy discutible. Quizás si quieren más adelante lo discutimos. En realidad la película está hecha por un equipo de artistas. Donde está el director, el productor, el director de arte, el director de fotografía, el montajista, bueno, todos los que puedan eh, intervenir en la confección, en la producción de ese producto audiovisual que es la película. Y la película efectivamente está dirigida a un espectador. ¿Sí? ¿Por qué no dirigir una película al espectador? Digamos, ¿qué sentido tendría? Es algo demasiado caro, demasiado complejo para no pensar en algún tipo de espectador, aunque sea minoritario. Puede ser que una película no la vea nadie, eso es frecuente, pero no es la intención. En todo caso, la película está dirigida a un espectador, aunque sea potencial. Los referentes van a ser justamente los temas o los significados, ¿no? Uno puede decir una película que trata sobre la Primera Guerra Mundial o sobre hechos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1917, por ejemplo. Bueno, eso está fuera de la película.
existe en la realidad, pero la película es ficción. ¿Cuál es el código con el que se hace la película? Bueno, una serie de reglas dramáticas, que son las que estamos aprendiendo para construir el guión, más los códigos de imagen y de sonido que ustedes van a aprender en las distintas materias. ¿No? Es decir, cómo se hacen, cómo se filman las imágenes, cómo se fotografían, cómo se toma el sonido, todo eso se procesa para construir finalmente el producto que es la película. Todo eso es un código, conjunto de convenciones, ¿sí? Que hay que conocerlas. Y que tanto la tiene que conocer el equipo que produce la película, como el espectador, aunque sea de manera inconsciente, como para entender aquello que está pasando. Porque, repito, si no conoce el código, no va a entender nada. ¿Sí? Van a ser imágenes que pasan, ¿sí? Pero no es natural eso. Se aprende a ver una película. Y el soporte, bueno, el soporte es básicamente el canal, digamos, es visual y auditivo. ¿Sí? Puse auditivo entre paréntesis porque, bueno, puede haber películas mudas. De vez en cuando se hace alguna, hubo más de 30 años de cine mudo. Y de vez en cuando se hace una película muda. Pero una película sin imagen ya es un poco extraño, digamos. Sería otra cosa completamente distinta, un experimento o lo que fuera. Pero digamos que no podemos considerarlo película. Y por supuesto no sería un producto audiovisual, sería un producto solamente auditivo, ¿no? Sería radio o radioteatro. ¿Qué pasa con el guión? Esto, bueno, esto sí es lo que nos interesa. El emisor es el guionista, es decir, nosotros, ¿sí? Guionista, o varios guionistas, porque puede ser un equipo. Pero acá lo importante es a quién se dirige el guión. El guión se dirige al productor, director, director de arte, sonidista, etcétera, ¿sí? Cada parte del guión puede dirigirse a alguien determinado, como ya hemos visto en el caso del sonido, que se dirige a un sonidista especial que va a construir esos sonidos que nosotros le pedimos. El director de arte se va a fijar en lo que describimos del lugar, por eso hay que describir el lugar, para que el director de arte sepa qué tiene que hacer. Después el productor puede decidir por sí mismo, o el director quizás, pero recuerden que la mayoría de las películas, el que decide, el que tiene la última decisión, la última palabra, es el productor, no el director. ¿Sí? Si el director es productor también, bueno, por supuesto decide, pero si el director es solo director, es empleado del productor o de la compañía productora, entonces no tiene la última decisión. El que decide es el productor en función de sus intereses, del dinero con el que cuenta, del público al que quiere dirigirse, bueno, etcétera. Pero nosotros en el guión se lo ofrecemos a un productor, a un director, a los actores a veces para que se interesen, etcétera. Pero ese es el destinatario, el receptor del guión, no el espectador. Muy difícilmente el espectador acceda a los guiones que escribimos nosotros. Quizás pueden estar archivados en algún lugar, se pueden conseguir en internet, pero no suelen ser los guiones originales, suelen ser guiones definitivos, corregidos, etcétera, ¿no? Eso es muy común, pero no es un género eh, que el espectador o el lector digamos, tenga mucho interés en él, no suele pasar eso. No es una novela, no es un cuento, etcétera. El guión que escribimos está dirigido a el equipo, ¿no? El que antes estaba de este lado, ahora está de este lado. El referente es muy parecido, temas, significados, eh, pero bueno, descriptos y escritos, ¿no? Por supuesto. Y el código son las convenciones de redacción que ya aprendimos, ¿no? Y las convenciones dramáticas también, las estructuras, las grandes estructuras dramáticas que estamos aprendiendo ahora. Ya estamos profundizando los tres actos, los puntos de giro, etcétera. Todo eso que por supuesto tienen que estar ya en el guión antes de estar en la película. Y después el formato, digamos, el canal y el soporte físico es visual escrito, en este caso, no visual en forma de imagen, sino visual en forma de escritura. En general el guión se escribe, el PDF que ustedes hacen, hay que no hay otro tipo de guión. Uno podría imaginarse un guión en braille, digamos, pero eso por supuesto es escaso. En realidad el guión siempre se tiene que escribir. Se puede leer en voz alta una vez que está escrito, como hacen los actores cuando se hace una lectura previa del guión antes de filmar, pero eso ya es
el guión definitivo y no es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos un guión escrito. Bueno, espero les quede claro, lo más claro posible. Eh, no sé hasta qué punto entienden.